El showroom de Zamora Motors brillaba como una joya bajo las luces blancas del techo. En las vitrinas, los Ferrari rojos y negros relucían como esculturas, mientras los asistentes, empresarios, herederos y coleccionistas brindaban con champán y sonrisas de complacencia. Era el evento más esperado del año en Monterrey, la presentación del nuevo modelo F8 Speciale, traído directamente desde Italia. El millonario Ricardo Zamora, con su habitual traje azul marino y sonrisa televisiva, hablaba de innovación, potencia y exclusividad. En ese mundo de relojes suizos y perfumes caros, nadie notó al hombre de manos manchadas de grasa que entró por la puerta lateral, acompañado de una niña con overol naranja. Andrés Salgado, mecánico de barrio, había sido invitado por un cliente que admiraba su talento técnico. Pero lo que nadie imaginaba era que esa noche no brillaría el motor del Ferrari, sino la verdad. El contraste era brutal. Mientras los fotógrafos enfocaban copas de cristal y rostros maquillados, Camila, la hija de Andrés, observaba fascinada el auto rojo bajo el reflector central. Caminó despacio alrededor del vehículo, contando con los dedos los tornillos de la llanta. Tenía 10 años, pero sus ojos brillaban con la precisión de un ingeniero. «Papá, ese motor no suena igual», susurró. Andrés sonrió con ternura. «Tranquila, hija, estos autos son caprichosos». Sin embargo, el comentario de la niña no pasó inadvertido. Un par de invitados soltaron risas contenidas, y uno de Minenescent, ellos con tono burlón murmuró: «¿Qué sabrá una mocosa de mecánica?». Fue entonces cuando Camila alzó la voz, clara y firme, rompiendo el murmullo elegante del lugar: «Ese auto es falso». El silencio cayó como un trueno. Ricardo Zamora detuvo su discurso, los flashes se apagaron y todos giraron hacia la pequeña. Los murmullos crecieron como una ola: incredulidad, burla, desprecio. «Niña, eso es una joya importada directamente de Maranello», dijo uno de los asistentes. Camila cruzó los brazos. «Entonces, ¿por qué el bloque del motor no tiene el sello original? Los F8 no usan tornillos de acero cromado, usan titanio anodizado». Su padre la miró, entre orgullo y miedo. El millonario sonrió con condescendencia. «Agradezco su entusiasmo, pero aquí no hay lugar para cuentos infantiles». Andrés respiró hondo. La duda lo carcomía, pero el instinto le dijo que su hija no se equivocaba. Caminó hacia el auto bajo la mirada del público y con una llave inglesa que siempre llevaba en el cinturón, abrió el capó con precisión. El murmullo se transformó en asombro. Andrés señaló una pieza sin logo, un detalle invisible para cualquiera que no conociera el alma de un motor. «Esto no salió de Ferrari», dijo con voz serena. Un silencio helado se apoderó del salón. Laura Méndez, la ejecutiva de ventas, observaba desde el fondo, con el rostro pálido. Sabía perfectamente que la niña tenía razón. Ricardo Zamora se acercó, fingiendo calma, pero su mandíbula temblaba. «Usted acaba de cometer un error que le costará caro», susurró al mecánico. Andrés lo miró sin bajar la cabeza. «Solo dije la verdad». La niña, a su lado, lo tomó de la mano. En medio de trajes italianos y copas de cristal, un padre y su hija habían desnudado al imperio del fraude. Y la verdad acababa de rugir por primera vez. ¿Desde qué ciudad estás viendo esta historia? Cuéntanos en los comentarios y suscríbete para más relatos que tocan el alma. La noticia corrió como fuego en gasolina. Al día siguiente, los portales financieros abrían con titulares sensacionalistas. Mecánico acusa de fraude al magnate Zamora durante evento de lujo. Andrés Salgado apareció en todas las fotografías, sosteniendo la llave inglesa frente al Ferrari desmontado, mientras Camila miraba desde un costado con inocencia desafiante.
En su taller, las llamadas no paraban. Algunos clientes lo felicitaban, otros cancelaban servicios por miedo a represalias. «Te metiste con un monstruo, Andrés», le advirtió su amigo Jaime. Él lo sabía. Ricardo Zamora no era solo un empresario, era una marca, un intocable. Sin embargo, cada vez que dudaba, recordaba la voz firme de su hija aquella noche. «Ese auto es falso». Y en su pecho algo se encendía, una mezcla de orgullo y temor. 3 días después, llegó la primera consecuencia. Un mensajero entregó un sobre sellado con el logo de Zamora Motors Legal. Era una demanda por difamación comercial y perjuicios económicos. El monto exigido, 5 millones de pesos. Andrés se desplomó en la silla de su pequeño taller mientras Camila observaba en silencio. «Papá, nos van a quitar el taller». Él no supo qué responder, solo la abrazó con fuerza. Esa noche, el ruido de los autos que reparaba sonaba distinto, como si cada pistón repitiera una advertencia. A pesar del miedo, siguió trabajando hasta tarde, aferrado a lo único que entendía: la honestidad del metal. Cuando el reloj marcaba las 11, alguien golpeó la puerta. Una mujer de traje claro, empapada por la lluvia, sostenía una carpeta contra el pecho. «¿Andrés Salgado?», preguntó. Él asintió con cautela. «Soy Laura Méndez. Trabajo para Zamora». Antes de que pudiera responder, ella comenzó a llorar. «Usted y su hija dijeron la verdad, y yo no supe hacerlo». Abrió la carpeta sobre la mesa. Fotografías, facturas falsas, informes técnicos, pruebas. «He guardado esto por años», dijo entre sollozos. No podía más, pero ver a esa niña enfrentarlo me dio vergüenza de mi propio silencio. Andrés la miró en silencio. Camila se acercó despacio y le dijo con la naturalidad de quien no teme al dolor: «No estás mintiendo, solo tienes miedo». Aquella frase cambió algo en Laura. Se secó las lágrimas, respiró hondo y por primera vez en años levantó la cabeza. «Si ustedes quieren pelear, yo los ayudaré». Andrés dudó. Sabía que enfrentarse a Zamora era como desafiar a un huracán, pero la mirada de su hija era fuego puro. «Papá», dijo Camila, «los motores no mienten, solo hay que abrirlos». Y esa convicción infantil se convirtió en su motor de guerra. Desde esa noche, el pequeño taller se transformó en un cuartel improvisado. Sobre el mostrador, donde antes había bujías y filtros, comenzaron a apilarse carpetas, planos y memorias USB. Laura demostró ser más valiente de lo que aparentaba. Cada día llegaba con nuevos documentos y nombres de contactos dispuestos a testificar. Zamora alteró más de 50 autos importados, explicó mientras revisaban papeles. Andrés la escuchaba con atención, impresionado por su inteligencia y su calma. Había en ella una mezcla de fragilidad y fuerza que lo desconcertaba. Camila, por su parte, se encargaba de clasificar los archivos con la precisión de un reloj suizo. «Tú serás la ingeniera jefe», bromeaba su padre. «Ya lo soy», respondía ella con orgullo. En aquel pequeño espacio lleno de grasa y esperanza, 3 vidas comenzaron a unirse bajo una misma causa: la verdad. Pero el enemigo no dormía. Ricardo Zamora, furioso por el escándalo, desplegó su poder. Contrató abogados, manipuló la prensa y ordenó que se cerraran los contratos de los clientes del taller. Pronto, Andrés se quedó casi sin trabajo. Un reportaje televisivo lo acusaba de buscar fama a costa de destruir reputaciones. Laura fue despedida de la concesionaria y señalada como traidora. Aún así, ninguno de los 3 retrocedió. «Nos están apagando las luces», dijo Andrés una noche, mirando las lámparas del taller parpadear. «Entonces encendemos más focos», respondió Camila, sosteniendo una linterna.
La alianza se volvió amistad. Entre piezas oxidadas y tazas de café, Andrés y Laura encontraron consuelo mutuo. Él admiraba su determinación, ella su humildad. «Nunca pensé que la verdad doliera tanto», le confesó una madrugada. «Duele», respondió él, «pero limpia». A veces se quedaban en silencio, escuchando el zumbido de la lluvia afuera, como si el mundo se detuviera para darles un respiro. Camila, observando desde una esquina, sonreía sin entender del todo, pero intuyendo que algo hermoso nacía entre el aceite y las sombras. Cuando todo parecía perdido, apareció un rayo de esperanza. Una fiscal anticorrupción, conocida por su integridad, aceptó recibirlos en secreto. «Si lo que dicen es cierto, necesito pruebas contundentes», advirtió. Laura extendió los documentos, mientras Camila mostraba un video grabado en el evento del Ferrari. «Aquí se ve el motor sin sello original», explicó con voz firme. La fiscal la miró sorprendida. «Eres una niña muy valiente», dijo. «No», respondió Camila. «Solo no me gusta cuando los adultos mienten». La mujer sonrió con tristeza. «Entonces, tendrás que enseñarnos a todos a decir la verdad». Mientras la investigación avanzaba, los ataques se intensificaron. Un coche negro comenzó a seguir a Andrés. Una madrugada, alguien lanzó piedras contra el taller, rompiendo las ventanas. Laura temblaba, pero él la abrazó. «No te preocupes, ya sobrevivimos a cosas peores». Esa noche durmieron juntos, no por deseo, sino por necesidad de sentirse vivos. En medio del silencio, ella le tomó la mano y susurró: «Gracias por no rendirte». Él respondió sin abrir los ojos: «Gracias por no huir». A veces, la valentía no era gritar, sino quedarse. Días después, la fiscal llamó con noticias. «Tenemos suficiente para abrir la investigación formal». Pero había una condición: todo debía salir a la luz de forma pública. Si ocultamos esto, él nos destruye. Si lo exponemos, no podrá esconderse. Andrés comprendió el riesgo. Entonces, hagámoslo. Prepararon una conferencia. Laura redactó el comunicado. Camila diseñó una presentación con fotografías y fechas. Aquella niña de 10 años se convirtió en el símbolo de algo mucho más grande: la inocencia que se niega a ser silenciada. El día de la conferencia, el taller se llenó de periodistas. Andrés, con su overol limpio, habló con serenidad. «No tenemos abogados ni millones, pero tenemos la verdad». A su lado, Laura sostenía las pruebas. Camila, pequeña y firme, observaba desde la primera fila. «Mi hija me enseñó que los motores no mienten. Si un engranaje falla, todo se detiene. Lo mismo pasa con un país». Las cámaras captaron cada palabra. Ricardo Zamora, al otro lado de la ciudad, golpeó su escritorio con furia. Sabía que esa vez su dinero no bastaría. Esa noche, cuando el bullicio mediático se apagó, Andrés, Laura y Camila se sentaron frente al viejo televisor del taller. Las noticias mostraban imágenes de allanamientos, cajas de documentos, autos decomisados. «Operación Caballo Rojo», titulaban los noticieros. Camila apoyó la cabeza en el hombro de su padre. «¿Ganamos?», preguntó. Él sonrió cansado. «Aún no, hija, pero ya encendimos el motor». Laura los miró en silencio, con lágrimas contenidas. Por primera vez en años, sentía que pertenecía a algo limpio, verdadero. En ese pequeño taller, rodeados de herramientas y sueños, la justicia empezaba a rugir. El amanecer de la verdad llegó con sirenas. La televisión mostraba la entrada de la Policía Federal a las instalaciones de Zamora Motors. Agentes uniformados incautaban documentos, computadores y vehículos falsificados. En todas las pantallas, el rostro del magnate aparecía desfigurado por la ira mientras era escoltado por 2 oficiales.
Se trata del mayor fraude automotriz del país, declaraba la fiscal ante los medios. En el pequeño taller de barrio, Andrés, Laura y Camila observaban en silencio. El noticiero transmitía imágenes del Ferrari rojo, el mismo que desató todo, ahora rodeado por peritos. Camila sonrió apenas. «Te lo dije, papá, los motores no mienten». Andrés no pudo contener las lágrimas. Durante años lo habían tratado como invisible, como el mecánico, pero esa mañana el país entero escuchaba su verdad. El teléfono sonó sin parar. Periodistas, clientes, amigos, desconocidos. Todos querían conocer al hombre y a la niña que habían desafiado al gigante. Laura, aún incrédula, miraba las noticias. «Lo logramos, Andrés. Lo hicimos de verdad». Él asintió, pero en su mirada había algo más que victoria. Había alivio. Se sentó en el piso del taller y dejó que las lágrimas corrieran libremente. «No era solo por mí ni por ti, era por ella», dijo señalando a Camila, «para que crezca en un mundo donde la verdad no dé miedo». Laura se arrodilló junto a él. «Y lo hiciste. Ella nunca olvidará esto». La niña se acercó y los abrazó a ambos, envolviéndolos en un silencio más elocuente que cualquier discurso. Sin embargo, la paz no llegó de inmediato. Ricardo Zamora, aunque detenido, aún movía hilos. Su equipo legal presentó una contrademanda, acusando a Andrés de colaborar con competencia desleal. La tensión volvió a pesar sobre ellos, pero esta vez no estaban solos. Cientos de ciudadanos firmaron peticiones en línea y los medios defendían abiertamente a los héroes del taller. Camila se convirtió en símbolo nacional. La llamaban la niña que desafió al Ferrari. Cuando una periodista le preguntó qué la motivó, respondió con una sonrisa tranquila: «La verdad no necesita permiso». Esa frase se viralizó, pintada en murales de escuelas y talleres por todo México. Semanas después, la fiscal los invitó a su despacho. «La investigación está cerrada. Ganaron». Laura se cubrió el rostro y lloró. Andrés la observó con ternura. En su mirada se mezclaban el cansancio y la gratitud. «Ahora eres libre», le dijo. «No», respondió ella, limpiándose las lágrimas. «Ahora somos libres». Al salir, Camila tomó la mano de ambos y los condujo al estacionamiento. Allí los esperaba un auto rojo, auténtico esta vez, con una cinta blanca en el capó. Era un regalo de la fiscalía por su colaboración. «¿Podemos encenderlo?», preguntó la niña. Andrés asintió. Cuando el motor rugió con fuerza, los tres se miraron en silencio. No era un sonido de poder, sino de justicia. Esa noche, Monterrey se iluminó con la noticia: cae el Imperio Zamora. Familia de mecánicos expone la mayor red de fraude automotriz. En el taller, ya tranquilo, Andrés cocinaba mientras Laura revisaba papeles y Camila hacía dibujos en una libreta. En la pared colgaba la portada de un periódico con sus rostros y el titular: «La verdad rugió más fuerte que el dinero». Andrés levantó la mirada hacia su hija. «¿Sabes qué me enseñaste, Cami?». Ella sonrió. «¿Qué?». Él respondió con voz serena: «Que los motores y las personas funcionan igual. Si algo se rompe, hay que abrirlo, mirarlo y repararlo con tiempo, no con mentiras». Laura se acercó, le tomó la mano y añadió: «y con amor». En ese instante, la familia que el dolor había roto encontró, por fin, su sincronía perfecta. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Pasaron los meses y el pequeño taller de barrio se transformó. Donde antes había paredes gastadas por el aceite, ahora colgaban diplomas, recortes de prensa y fotografías de autos restaurados con orgullo. En el portón principal, un nuevo letrero brillaba bajo el sol: Salgado y Méndez,
verificación, ética y restauración de autos de lujo. No era solo un negocio, era un símbolo. Gente de toda la ciudad llegaba con sus vehículos no solo para repararlos, sino para recuperar la confianza. Laura se encargaba de la administración, Andrés de la supervisión mecánica y Camila de llenar el taller de ideas. «Papá, quiero hacer un sistema para detectar motores falsos sin abrirlos», decía emocionada. «Entonces hazlo», respondía él sin ocultar el orgullo. Por primera vez, el futuro no les daba miedo. La fama nunca los cambió. Andrés seguía trabajando con las manos manchadas de grasa, saludando a los vecinos, compartiendo café con los mismos obreros de siempre. Laura aprendió a sonreír sin miedo a ser juzgada, y a veces, al cerrar el taller, se quedaban viendo el cielo de Monterrey teñido de naranja. «¿Te das cuenta de lo que logramos?», decía ella. «Sí», respondía él, «arreglamos algo más que motores». Camila jugaba con un gato rescatado que dormía entre cajas de herramientas. A su manera, todos habían encontrado paz. La justicia los había puesto bajo los reflectores, pero fue el amor lo que los mantuvo ahí, enteros, unidos y humanos. El reconocimiento internacional llegó inesperadamente. Un programa de televisión extranjero los entrevistó bajo el título «Los mecánicos que vencieron al fraude». Andrés habló con humildad. «No somos héroes, solo hicimos lo que debía hacerse». Laura añadió: «Cuando el miedo se comparte, se divide. Cuando la verdad se comparte, se multiplica». Camila, sentada entre ellos, sonreía con timidez. «Y cuando trabajas con el corazón, los motores suenan bonito», dijo, arrancando risas y aplausos. Esa frase quedó inmortalizada en la pantalla como el cierre del reportaje. La historia de los tres no era de escándalo, sino de esperanza. Un año después, Camila presentó su proyecto escolar titulado «Cómo detectar falsificaciones automotrices con observación humana». Explicó con pasión el método que ella misma había diseñado. Cuando terminó, el auditorio estalló en 1100 aplausos. En primera fila, Andrés y Laura se tomaban de la mano mirándola con lágrimas de orgullo. Afuera, un auto rojo auténtico esperaba al sol. En el parabrisas, un cartel hecho por la niña decía: «Verdad y trabajo, los únicos motores que no fallan». Andrés encendió el motor y escuchó su rugido limpio. «Así suena la vida cuando uno no miente», murmuró. Laura apoyó la cabeza en su hombro. La niña, desde atrás, gritó feliz: «¡Vamos, papá! ¡Acelera!». Y entre risas, el auto se perdió por la avenida, dejando tras de sí una estela de luz y justicia. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten: «El amor no tiene precio», si ustedes también creen en la bondad humana.